maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los filipenses. Estamos hablando básicamente de Filipenses capítulo 2, verso 8. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando decimos que Él fue obediente hasta la muerte, la Biblia usa 3 palabras para referirse al sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús era el cumplimiento, ¿me entiende?, de algo que Dios ya había previsto de antemano, por supuesto. Fíjese, usualmente se me hace que es en este mes de septiembre cuando se celebra el Yom Kippur. Yo creo que ya hasta a lo mejor ya hasta se celebró. Entonces el Yom Kippur es el día de la expiación. El Yom Kippur, fíjese, el sumo sacerdote entraba, esa es la única vez, una vez al año, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo y no sin sangre. Quiere decir que él llevaba la sangre, pero también, o sea, llevaba un hilo atado a sus vestiduras. Es decir, como con, ¿qué le diré? Como con un cascabel o algo así. De manera que, es decir, si el sumo sacerdote ya no se movía, pues quería decir que había muerto, ¿verdad? Pero digo yo, haciendo bien su función, no debía de haber ningún problema. Así que el sumo sacerdote entraba el día de la expiación, así también es el otro nombre, o el Yom Kippur, ¿verdad? Entonces, ese día el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo con sangre. Y luego entonces rociaba todas las cosas en el lugar santísimo con sangre. Y después de rociar todo con sangre, ¿sabe qué? Salía hasta donde estaba el pueblo. Y entonces asperjaba al pueblo con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, hermanos. Eso es importante. Esa es la justicia de Dios. Si un hombre peca, debe de morir. Pero un hombre puede morir por otro hombre para salvarlo de su pecado. ¡Wow! Imagínense nomás. ¡Qué altísima la justicia de Dios! Si un hombre peca, muere irremisiblemente. Pero si un hombre muere por el que peca, ¿me explico? ¡Wow! Es perdonado. Entonces, de eso estamos hablando, ¿ve? Estamos hablando de 4 palabras muy importantes. Número 1, la justificación. Por supuesto, la justificación es un término, o sea, que se aplica al hecho, ¿me entiende?, de que Jesús muere
O sea, como el sacrificio que propicia. Jesús muere como hilasmos, el sacrificio que propicia. Pero no solamente eso, sino también otro nombre que se le da es hilascomai, es decir, al perdón de pecados. Y otro nombre también que se le da es hilasterión, a la experiencia que debe de seguir después del perdón de pecados. ¿Sí me explico? Todo esto, nomás considere a Dios, considere su justicia, considere lo altísimo que es su justicia. ¿Ve? Así que cuando Jesús vino, fíjense, por un solo hombre vino el pecado, por Adán. Y ese pecado pasó a todos nosotros por herencia genética. Pero lo mismo, hace 2000 años, muere el hombre Jesús. Y muere, número uno, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el sacrificio que propicia. Hilasmos, el sacrificio que propicia. Es decir, que perdona, propicia, perdona. Y estamos hablando de nuestro pecado o de nuestros pecados en plural, porque no es uno solo, tenemos demasiados pecados. Pero Él es el sacrificio que propicia. Él es hilasmos. Él es el sacrificio que perdona los pecados. Cuando hablamos de perdón de pecados, esta es la palabra crucial. Esta es la palabra adecuada. Es la palabra más apropiada. Porque Jesús muere como el sacrificio que propicia. Es decir, que perdona. ¿Por qué razón? Porque ese sacrificio es propicio a Dios. Y Dios se agrada del sacrificio de su Hijo. ¿Por qué? Porque cumple con sus demandas. Nada más por eso. No creo que porque le hace la balona o porque esto, porque el otro. No, es que cumple todas las demandas que el Padre tiene sobre nosotros, sobre usted y sobre mí. Sobre usted, hermana. Y eso es hilasmos, el sacrificio que propicia. Así es que ese sacrificio que propicia cumple con todas las demandas que el Padre tiene sobre nosotros. Por un solo hombre entró la muerte, pero por un solo hombre entra la vida. ¡Wow! Nomás considere, hermano, pues yo no hay ni cómo decir. O sea, la profundidad de la muerte de Jesús ahí en la cruz. La profundidad. ¿Ve? Digo, si lo decimos así vulgarmente, ¿verdad? Coloquialmente, el tiro que se dio el Señor para morir por usted y por mí. ¿Ve? Para morir como el sacrificio que propicia. El sacrificio que cumple todas las demandas que el Padre tiene sobre usted y sobre mí. Imagínese nomás, hermana, hermano. Digo, ¿cómo no es eso? Es eso tan efectivo, hermanos. Tan efectivo que pues el Padre no tiene de otra más que perdonar, fíjese. ¿Ve? Así que el día del Yom Kippur, el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, asperjaba todo con sangre. Y luego salía y asperjaba a todo el pueblo con sangre. Pero fíjese, eso nada más era una sombra, de lo que iba a pasar con la persona de Jesús. Ese asperjar en el día del Yom Kippur, ¿sí? O el día de la expiación,
ese nada más cubría los pecados. Escuche, ese día del Yom Kippur solamente cubría los pecados, no los quitaba, no los borraba, no los anulaba, cubría nada más los pecados. Pero el sacrificio del que estamos hablando, el sacrificio de su Hijo, como el Cordero de Dios, como el sacrificio que propicia, ese quita todos los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él es la realidad del Yom Kippur. Pero este sacrificio sí es válido completamente, porque este sacrificio cumple con todas las demandas que el Padre tiene sobre usted y sobre mí. Y el Padre queda satisfecho, porque su justicia se ha cumplido de una manera cabal. Y el Padre dice, te perdono, no tengo nada contra ti. Wow, digo la verdad. Y hasta cierto punto, ¿ve? Bueno, ahorita hablamos de más detalles, ¿ve? Pero quiero decirle que ese sacrificio, hilasmos, el sacrificio que propicia, es crucial. Hermano, hermana, que el Señor abra nuestros ojos y que destape nuestros oídos, ¿me entiende? Para escuchar bien y ver bien lo que estaba pasando ahí, cuando Jesús estaba muriendo como el sacrificio que propicia, como el Cordero de Dios, hilasmos, el sacrificio que propicia, como el Padre se siente satisfecho. ¿Sabe por qué? Porque sus demandas son cumplidas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué salvación tenemos, hermanos! ¡Qué salvación tenemos! ¿Ve? O sea, gratuitamente, nosotros con creer, ¿me explico? O sea, Dios perdona nuestros pecados. ¿Y sabe qué? Y nos aprueba de acuerdo a su nivel de justicia. ¡Wow! Eso, hermanos, vuelvo a decir, no tiene precio. ¿Ve? Ni usted ni yo, con nuestra propia vida, podemos pagar eso. Pero gracias a Dios, que su Hijo murió como el Cordero de Dios, como el sacrificio que propicia, como el sacrificio que cumple con todas las demandas que el Padre tiene sobre usted y sobre mí. Digo, esto debiera de ser grabado en nuestro ser, en nuestros corazones, hermanos. Esto debería de ser cincelado realmente en nuestro corazón. Hermanos, si usted tiene esto, pues tiene todo, ¿me entiende? Porque esta es la base para recibir todo lo demás. Esta es la base. Si usted no tiene esto, pues, hermano, pues casi le puedo decir que sí tiene términos. Yo no quiero decir que no tiene términos. Usted dice, no, pues cuando me muera me voy a ir derechito al cielo, ¿verdad? Así dijo un hermano. Digo, me recuerdo muy bien, ¿verdad? Porque dijo de su mamá. Murió su mamá. Y luego dice, no, mi mamá se fue derechito al cielo. ¡Ah! ¡Wow! Dije yo, qué bárbaro. Pero bueno, perdón, hermanos.
Pero en realidad, hermanos, me explico. Tener esto en nuestro ser, hermanos, wow, es lo máximo. La justicia de Dios ha sido satisfecha. Todas las demandas que el Padre tenía sobre nosotros fueron cumplidas cabalmente. Se agradó del sacrificio de su Hijo, del sacrificio que propicia. Y nos dice, eres perdonado. Tus pecados son perdonados. Gloria al Señor, hermanos. Amén.